Buenas noches. La Academia Matritense del Notariado vuelve a recibir a nuestro querido compañero Rodrigo Tena Arregui, que va a disertar sobre el Estado de Derecho y responsabilidad, que es lógicamente un tema trascendental y desgraciadamente muy actual. Dada la afonía de nuestro decano honorario, Pepe Aristónico, que siempre tiene primacía, voy a tratar de realizar la presentación de quien, aunque sea un tópico decirlo, en este caso es una realidad. No hace falta presentar porque es bien conocido de todos nosotros y constituye efectivamente un referente y una de las figuras que, cuando se trata de verdaderas figuras, son siempre escasas, con las que cuenta el notariado español. Rodrigo, a pesar de su juventud, lleva ya muchos años de notario. Ingresó bien joven, y la verdad es que lo es desde las oposiciones a Granada en el año 1989. Luego él pone aquí en una nota que llegó a Madrid en el año 1995. Fue por oposición entre notarios, y tengo yo quizá ahí en la posibilidad de testimoniar, porque preparó un grupo de restringidas que dirigía yo de una manera impropia, porque realmente el dirigido era yo, pero fue realmente una satisfacción contar con Rodrigo y con sus compañeros de aquel momento, que verdaderamente realizó una oposición excepcional y fue la que le trajo efectivamente en volandas a Madrid, entrando por la Puerta Grande. Ha desarrollado una intensa vida también académica. Ha sido profesor asociado de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado de Derecho Documental en la Universidad Juan Carlos I de Madrid, profesor de Ética Profesional en CUNET durante al menos 2 años. Se ha olvidado en esta hojita que me ha entregado que es también profesor en la cátedra de Derecho que ha creado este colegio en ICADE. Por otra parte, ha sido editor del blog Hay Derecho, en el que sigue colaborando, patrono de, como dice él, de varias fundaciones, entre ellas Hay Derecho, pero también Cibio, y durante mucho tiempo ha sido director de la revista El Notario del Siglo XXI, que es la revista que constituye la joya de este colegio, que se creó bajo el imperio de quien tengo a mi izquierda, de, de Pepe Aristónico. Iba a decir bajo su yugo también, porque nos llevaba a todos, integrantes del comité editorial, a marchas forzadas, tratando al principio de publicar un artículo detrás de otro, y Rodrigo, con una pluma que tiene, que es verdaderamente exquisita, pues debe acumular ahí en esa revista un número incontable de artículos, y fue muy decisiva su participación y luego durante muchos años su dirección. Ha sido, como dice él, autor de colaboraciones en libros y artículos jurídicos, en revistas especializadas en derecho civil, mercantil y notarial, y en los 2 libros publicados por Hay Derecho bajo el seudónimo de Sansón Carrasco. Este tipo de declaraciones, en un párrafo tan cortito, lo único que revela es que el autor es suficientemente humilde como para no hacer un listado de las diferentes publicaciones que ha realizado, y que son, como digo, realmente muy numerosas. Y lo que sí pone de manifiesto es que abarca materias muy diversas, es decir, no solamente derecho civil y mercantil, sino también notarial.
y es autor además de ensayos como 8 minutos de arco, ensayos sobre la importancia política de los arquetipos morales, editada por Antonio Machado Editor en el año 2005, y de la huida de la responsabilidad, que es el último libro de nuestro querido compañero, publicado el año 2024. En realidad es, Rodrigo, una persona de las pocas que podríamos decir que corresponde a lo que nosotros pensaríamos un hombre renacentista, un hombre de la Ilustración, porque su formación jurídica, que es impresionante, va acompañada de una formación humanista que abarca unos conocimientos extraordinarios en el ámbito de la filosofía, también de los clásicos. Hablaba yo el otro día con él del problema que se plantea muchas veces con la cuestión de la amnistía, y inmediatamente me remitía a Demóstenes con toda familiaridad para poner de manifiesto el planteamiento de una situación absolutamente similar, ¿no?, en la antigua Grecia. Y en este sentido recuerdo también cómo me impresionó por lo joven que era entonces, por lo joven incluso que era quizá yo, cuando en un congreso de la vivienda en Madrid en el año probablemente 1993 bueno, más tarde, 1998 probablemente, disertó y hizo una explicación de una conferencia basándose, entre otras cosas, en Tucídides, de una oportunidad y de una claridad tan meridiana que yo realmente me quedé ya en aquel entonces verdaderamente asombrado. La fecha la he resituado, año 1998, porque por aquella época creo que el decano era ya de este colegio Juan Bolás, y Rodrigo durante 6 años ha sido también vicesecretario de la Junta de Decanos. Con esto lo que quiero decir es que es una persona que reúne en su cronología, ya en su vida, eh, una, una verdadera fusión de lo que es lo notarial con la preocupación por la sociedad que nos rodea. Ha tratado en todo momento de promover una regeneración de la vida en España, y es, por tanto, una persona que reúne un montón de atributos. En primer lugar, es un notario ejemplar. En segundo lugar, es un maestro en el ámbito de lo jurídico, pero sobre todo es una persona comprometida con la sociedad en la que vive y que trata de mejorar. Por tanto, con estas palabras yo creo que ya toca cederle el testigo a nuestro conferenciante, que es el que tiene que hablar y no yo, sobre este tema, que es nada menos que el Estado de Derecho y responsabilidad. Tienes la palabra, Rodrigo. Muchísimas gracias, José Ángel. Y bueno, y no solo por tu cariñosísima presentación, totalmente merecida, pero también por tu gigantesca labor en defensa de la corporación, por tu capacidad de trabajo, por tu enorme sentido de la responsabilidad precisamente, ¿no?, que has demostrado desde siempre y ahora especialmente estos años. Gracias también a la Academia Matritense por la confianza que me demuestra al permitirme desarrollar hoy, esta noche, este tema que parece alejarse un poco de lo que es normal o tradicional de un notario en este foro, en este templo del derecho privado que ha sido testigo de tantísimas aportaciones en este sector del conocimiento, pues desde hace más de 150 años hasta hace apenas unas semanas, con la brillantísima aportación de mi compañero y amigo Alfonso. Pero aparte de dar las gracias, yo creo que también debo dar una justificación, porque pienso que solo aparentemente me desvío un poco de la tradición privatista, porque lo que me ha llevado a preocuparme por este tema está muy ligado a mi labor como notario todos estos años. En realidad hay algo en la profesión notarial que está muy ligada a la intrahistoria de las sociedades, a la vida cotidiana de las personas, que ofrece una perspectiva única que no existe en otras profesiones jurídicas, sin duda alguna, y es la perspectiva de la normalidad, de la libertad, de la autorrealización personal, de la autonomía en movimiento en todas las facetas de la vida, ¿no?
Y cuando uno reflexiona sobre esa autonomía y sobre sus crecientes amenazas, pues es inevitable ir escalando. Y como disculpa diré que no es algo que me haya ocurrido solo a mí, sino también a otros compañeros desde hace mucho tiempo, por supuesto, mucho más brillantes y capacitados, pero hasta ahora mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo alguna explicación tiene que tener que en la Fundación de Derecho pues no quepa ni un notario más, ¿no? Bueno, pero sí cabe, ¿no? Siempre cabe. Bueno, el Estado de Derecho no es un fenómeno de la naturaleza. Es una creación humana, además de tipo espiritual y no material, fruto de una larguísima evolución histórica. Y por tanto, es natural que tenga muchas tensiones internas, contradicciones manifiestas, como cuando se ha pretendido compatibilizar nada menos que con la esclavitud, con la discriminación racial, social, con la absoluta postergación de la mujer, y también tiene paradojas, al menos aparentes. La paradoja reina del Estado de Derecho ya fue percibida claramente por la práctica democrática ateniense y podemos sintetizarla en una frase de Norberto Bobbio que dice lo siguiente: solo el poder puede crear derecho, pero solo el derecho puede controlar el poder. Parece recordar esa famosa frase, pregunta de la gallina y el huevo, ¿no? Porque si el derecho es solo fruto del poder, ¿cómo puede controlarlo? Si el derecho está antes del poder, ¿cómo puede ser su creación? La verdad que esta paradoja nos ha torturado desde los orígenes y podemos decir que la historia del Estado de Derecho es la lucha por encontrarle una solución. Pero en la conferencia de esta noche nosotros no nos vamos a ocupar de esta paradoja, solamente al final, de alguna manera indirecta, pero la paradoja que hoy les quiero plantear a ustedes es la siguiente, es distinta. Les quiero plantear la siguiente paradoja. Solo el Estado de Derecho da lugar a personas responsables, pero solo si las personas son responsables existirá un Estado de Derecho. De nuevo, es una frase que parece evocar una idea circular. O sea, si la clave para que existan personas responsables es la existencia de un sistema como el Estado de Derecho, pues parece que por la sola creación de ese sistema, pues ya la responsabilidad está garantizada y con ello la del propio sistema en sí mismo. Y si realmente se necesita algo más, o sea, el sistema no sería entonces la única fuente de esa responsabilidad. Pues bien, para analizar esta paradoja tenemos que analizar lógicamente las dos frases por separado. Así que en la primera parte de la conferencia voy a estudiar, intentar justificar la primera oración, en la segunda parte de la conferencia la segunda oración y en la última intentaremos ver si existe alguna manera de compatibilizarlas, de conciliarlas. Así que empezamos. Solo el Estado de Derecho da lugar a personas responsables. Bien, para justificar esta afirmación tenemos que empezar por aclarar qué es un Estado de Derecho, o por lo menos cuáles son las características del Estado de Derecho que son fuente de la responsabilidad que se predica, lo cual no es nada fácil. Ha generado este tema una enorme discusión teórica y quizá por esa dependencia de la experiencia histórica que tiene el Estado de Derecho, pero podemos decir que hay dos grandes familias de teorías que podemos denominar, siguiendo la terminología anglosajona, la delgada y la gruesa, o sea, la thin y la thick. Las teorías delgadas parten de un planteamiento muy formalista de la cuestión sin involucrar en la definición cuestiones como los derechos humanos, la justicia, la misma democracia. No desde luego porque no lo consideren importante, sino porque dicen, si metes esto en el cóctel, pues al final te sale un batiburrillo que no hay manera de saber que es realmente la característica esencial, lo que define realmente un Estado de Derecho y lo separa de lo demás, entre ellos de la propia democracia. Eh, por eso, para la versión delgada, todo se concreta en un planteamiento muy formal que se refiere a la forma de elaboración de las leyes y a la forma de su aplicación. Y podemos sintetizarla en las siguientes notas muy escuetas. Las normas deben ser generales, es decir, deben ser eso, normas, reglas. No pueden ser decretos, no órdenes dirigidas a personas concretas y determinadas. Las normas deben estar publicadas con suficiente antelación para que la gente pues, pueda adaptarse. Las normas deben ser prospectivas, no retroactivas. Deben estar pensando en el futuro, no regular situaciones que ya han ocurrido con anterioridad. Deben ser estables, no se pueden estar cambiando continuamente. Deben ser claras, no contradictorias, ni en sí mismo ni con el sistema, porque si no, no habría reglas, lo que habría es incertidumbre. Las normas no deben exigir lo imposible, porque si exigen lo imposible, todo el mundo estaría en falta, sería susceptible de ser sancionado. Y por último, las normas
debe existir una congruencia entre el derecho publicado y el derecho que se aplica en la realidad, es decir, lo que se dice entre el derecho en los libros y el derecho en la calle. No puede resultar que a determinadas personas se les exonera de aplicación del derecho, pues, en una situación de privilegio, pueden comprar ese privilegio, o bien el derecho se aplica de forma errática, caótica, arbitraria. No hay coincidencia, no hay congruencia entre lo que se publica y lo que se aplica. Y todo esto, por tanto, si se cumple, los partidarios de la teoría delgada te dicen que si esto existe, hay un Estado de Derecho. Y cuanto mejor se cumpla, mejor sea el Estado de Derecho. Bueno, cuando le criticaban a Leon Fuller, que es el primero que explica esta teoría y que la defiende, además se le criticaba a alguien que no cualquiera, como era Hart, el famoso filósofo positivista, le criticaba por dejar fuera pues, los derechos humanos, la justicia, la democracia. Fuller contestaba una cosa muy interesante. Pero si por favor podía ser tan amable de indicarle un tirano que violase los valores materiales, la justicia, etcétera, mientras respetaba los formales, porque él no conocía ningún caso. Bueno, la verdad es que no vamos a ir por este camino porque nos podría llevar muy lejos o muy cerca, no lo sé. Pero lo que está claro es que nos interesa la respuesta de Fuller porque de alguna manera él mismo está insinuando que existe una conexión entre valores materiales, valores formales y democracia, ¿no? De alguna manera nos sirve para superar la propia teoría delgada y defender que realmente si queremos definir lo que es un auténtico Estado de Derecho, tenemos que superar un poco esta teoría y englobar algo más, porque en definitiva lo que nos está diciendo esta respuesta es que una idea, que ya la formuló Platón hace 2500 años, de que para conseguir este ideal de derecho es necesario que este ideal se apoye en determinados fundamentos institucionales, porque es que si no sería imposible. Platón utiliza una analogía muy interesante para explicarlo, que es la analogía con el telar. Telar que era un invento ya muy antiguo cuando Platón habla de él. En el telar podemos distinguir dos tipos de hilos. Los hilos verticales, que son el esqueleto del tejido, lo que se denomina la urdimbre, y precisamente por esa labor de soporte tienen que ser hilos muy fuertes, de máxima calidad, estables. Y luego tenemos los otros hilos, los que se entretejen con el urdimbre, los horizontales, que forman la trama. Y, en definitiva, el conjunto forma el tejido del Estado, dice Platón. Y le identifica la urdimbre con las leyes que definen la estructura política fundamental del Estado, que instituyen los cargos públicos, las atribuciones, las competencias a ellos atribuidos, y la trama sería el resto de leyes que luego esos cargos públicos van a aplicar en su labor cotidiana. Y entonces lo que nos quiere transmitir la analogía es que, igual que gracias a una buena urdimbre se puede crear un buen tejido, un tejido de calidad que sirva para la finalidad que todo tejido predica, pues del mismo modo una buena urdimbre institucional que hoy, lógicamente, tiene que responder a los requisitos básicos de la democracia liberal, con su proceso participativo, plural, con sus declaraciones de derechos, con su separación de poderes y sus instituciones contramayoritarias, gracias a esa urdimbre, pues es posible cumplir también los requisitos de la versión delgada del Estado de Derecho, pero no solo eso, también conseguir que en la trama se plasmen los valores que son más próximos a la justicia posible, ¿no? En definitiva, gracias a ese urdimbre se consigue la máxima perfección posible tanto del punto de vista material como del punto de vista formal. De ahí la íntima conexión que existe entre democracia liberal y Estado de Derecho. Ahora bien, todo esto formulado, podemos preguntarnos, muy bien, ¿y por qué es interesante? ¿Por qué es interesante que el tejido del Estado se articule de esta manera? Claro, podemos decir, bueno, para controlar el poder, pero podemos elevar el nivel de la pregunta. ¿Y por qué hay que controlar el poder? Sobre todo si el poder es democrático y o benevolente. Es decir, ¿por qué el poder democrático no se puede articular con menos restricciones materiales y formales, de esa forma que se dice hoy típica de las democracias iliberales? O bien incluso, ¿por qué no un poder autoritario, una autocracia, especialmente si se aproxima a esos requisitos de la versión delgada del Estado de Derecho, como se dice que ha ocurrido en determinados periodos históricos o incluso ahora en determinados lugares del mundo? El que la respuesta no es nada evidente lo demuestran todas esas encuestas que cuando se pregunta a la gente qué prefiere, una mejor situación económica o una democracia de peor calidad, un peor Estado de Derecho, a cambio de una mejor situación económica o vamos, de una peor situación económica y una mejor democracia, Estado de Derecho,
pues eligen lo primero, prefieren una mejor situación económica, aunque sea a costa de un Estado de Derecho de peor calidad. De estas y de otras muchas encuestas, lo que se demuestra es que la democracia liberal está hoy totalmente en crisis en todo el mundo, frente a la alternativa de la democracia liberal, incluso de la alternativa autoritaria, incluso en Occidente. No digamos ya fuera de Occidente, que es espectacular todas las encuestas que se hacen al respecto. Parte de la explicación podría descansar en que muchas de las respuestas que se dan a la pregunta, es decir, ¿por qué el tejido del Estado tendría que articularse de esa manera? Están un poco desenfocadas o por lo menos un poco limitadas. Sí, en primer lugar, se suele contestar que sin ese control, pues un buen día el poder puede dejarse de ser democrático y o benevolente. Es el argumento de la pendiente resbaladiza. O sea, y es verdad, el tránsito de una democracia liberal a una autocracia nada benevolente lo estamos viendo a la orden del día y en directo prácticamente en muchos países del mundo. Y una vez que se llega ahí, pues es muy difícil la marcha atrás. Pero claro, la respuesta es poco ambiciosa porque, bueno, ¿qué pasa si ese tránsito no se produce? ¿Que no habría ningún problema entonces? También se nos dice que un Estado de Derecho es más eficaz que la alternativa. Este es el argumento, por ejemplo, que utiliza Harari en su último libro, cuando habla de la democracia liberal como un instrumento autocorrector, un instrumento autocorrector que va corrigiendo los errores precisamente gracias a ese entramado institucional que comentábamos antes. Y de esa manera, pues, es un instrumento que también genera más prosperidad. Pero aparte de que el tema teóricamente haya sido muy discutido, y hay muchos estudios al respecto, ahí tenemos un ejemplo que parece contradecirlo totalmente, que es el caso de China. Por muchas dificultades que esté pasando ahora, que las está pasando, lo cierto es que el caso de China es una auténtica historia de éxito y además es el polo en que se miran muchas autocracias, ¿no? De nuevo, el argumento vuelve a ser un poco alicorto, porque pobre, muy consecuencialista, porque en realidad lo que está en juego es algo infinitamente más valioso. Lo que está en juego es el valor fundamental que constituye el núcleo mismo de nuestra civilización occidental, pero a estas alturas ya de nuestra civilización, punto. O sea, un Estado de Derecho interesa porque solamente en este tipo de Estado se reconoce al ciudadano su dignidad como ser humano responsable. O sea, un gobierno de leyes propiamente formuladas y aplicadas, y no un gobierno de personas, por muy benevolentes e inteligentes que sean, implica comprometerse con la visión de que el ser humano es un ser, un agente responsable, capaz de planificar su propia vida, con arreglo a un marco estable que puede entender y que puede comprender, y en consecuencia susceptible de responder por sus incumplimientos y por sus fracasos. Es decir, cualquier desviación de estos requerimientos del Estado de Derecho que hemos visto es simplemente una afrenta a la dignidad del ciudadano como un agente responsable, un desprecio a su capacidad de autodeterminación. En definitiva, lo que está en juego es precisamente el respeto fundamental, eso que comentamos al principio de la conferencia, a la autonomía personal, del que hoy se habla muchísimo desde todas las posiciones ideológicas, pero luego se actúa de forma totalmente incongruente respecto de este principio. Como afirma el profesor Francisco Laporta, este principio invoca la libertad de actuar en base a las convicciones y preferencias que surgen de la propia conciencia en virtud de un proceso de deliberación racional. O sea, la autonomía parte de una visión antropológica del ser humano como un ser responsable capaz de diseñar su propia vida conforme un plan personal, profesional, empresarial. Y si lo pensamos, además, nuestras más importantes actuaciones no son incoherentes, inconexas, sino que responden realmente a proyectos vitales. Y lo que ofrece el Estado de Derecho es el único marco en el que esta realidad es posible. Pensemos que el verdadero derecho, que define por definición el Estado de Derecho, es algo totalmente distinto del management o de la gestión, porque a diferencia de esta última, no busca reconducir el comportamiento de las personas para conseguir determinados objetivos que ha fijado la autoridad desde una posición de superioridad, sino establecer un marco que facilite la interacción social en libertad y, por tanto, y esto es muy importante, haya verdadera posibilidad de actuación moral. Solo el Estado de Derecho crea un ámbito donde sea posible el desplegar todas las potencialidades del ser humano, donde sea posible, en definitiva, las virtudes, y donde sea posible también la responsabilidad, entendida ahora también como compromiso con los problemas del mundo, ¿no?
Por supuesto, esta autonomía tiene que ser acompañada por las condiciones económicas y materiales que la hagan posible. Pero lo que está clarísimo es que no hay condiciones materiales y económicas que puedan compensar la ausencia de la garantía legal. Porque el verdadero derecho, el que resulta de un auténtico Estado de Derecho, no solo se define por su efecto de crear ese ámbito de libertad, sino por hacerlo de una determinada manera, que es por la vía de controlar el poder económico, el poder social, el poder político. Por eso no solo es importante la trama, como parece deducirse de la posición de Fuller, ¿no? De la versión delgada del Estado de Derecho, sino también es fundamental la urdimbre democrática, que evite la incertidumbre de estar sujeto a la dominación de otro, como explica perfectamente Quentin Skinner, al decir que tan perjudicial para la verdadera autonomía es precisamente esa amenaza, esa incertidumbre, como la interferencia efectiva. Como dicen los ajedrecistas, además, es mucho más fuerte la amenaza que la ejecución de la amenaza. Y eso los romanos lo tenían absolutamente claro. O sea, lo explica maravillosamente bien Plauto en una comedia, la comedia del fantasma, cuando contrapone a un liberto pobre, que vive aperreado, y un esclavo rico, bueno, esclavo de una familia rica y permisiva que le deja hacer lo que le da la gana. La verdad es que el esclavo tiene trama en la práctica al menos y de mucha calidad. Pero Plauto te dice, la posición del liberto es mucho mejor porque tiene urdimbre. Y la verdad es que el otro día, ya les he comentado antes que el notariado es una fuente, la oficina notarial es una fuente inagotable de conocimiento, pues vuelve a tener una confirmación de esta intuición de Plauto, porque hace apenas una semana y media llegó a la oficina un alto directivo de una importantísima empresa española que se dedica a viajar por todo el mundo y estaba volviendo del Extremo Oriente a España, hizo escala en una de esas monarquías del Golfo y allí en la escala se subió y se sentó a su lado un andaluz bastante simpático, que era criador de caballos y que había estado trabajando con un jeque que tenía más de 1000 purasangres. Y entonces le pregunto, bueno, ¿se vuelve a España? Sí, me vuelvo a España para perder muchas condiciones económicas, a ir mucho peor, en condiciones peores, perder calidad de vida sin duda alguna, pero me voy para no volver. Y entonces le dije, pero bueno, ¿usted no ha estado aquí a gusto? Hombre, sí, aquí está en la gloria. Aquí he estado feliz, viajando por el país, con total libertad, haciendo lo que me daba la gana, ganando muy buen dinero. Pero ¿sabe lo que pasó? Que hace 3 semanas, pues uno de los chicos que trabajaba con nosotros con los caballos cometió un error, hizo daño en pura sangre. Y yo vi lo que le hicieron a ese chico, yo vi cómo trataron a ese chico. Y esa misma noche pensé, oye, ¿y tú? ¿Tú no puedes cometer un error? Y es que la urdimbre es muy importante. Pensemos además que la autonomía, para ser propiamente tal, tiene que tener una dimensión política. Es decir, lo que nos conecta de nuevo con los derechos humanos fundamentales de comunicación, conciencia, expresión, manifestación, asociación, y a la postre nos conecta con la democracia, con un procedimiento legislativo verdaderamente participativo. Y vemos entonces que, claro, de esta manera el Estado de Derecho genera un círculo virtuoso. O sea, por un lado, la democracia y los derechos humanos se constituyen en base de una determinada urdimbre. Ese urdimbre tiene como finalidad fundamental crear una trama de calidad que responda a los requisitos de la versión delgada del Estado de Derecho. Esa trama crea las condiciones para la autonomía, para el verdadero desarrollo de una vida moral, para el ejercicio de la responsabilidad, cuya manifestación más importante es la participación pública y una democracia de mejor calidad. Vemos entonces que los fines se convierten en medios y los medios en fines. Y por contra, pues una falta de Estado de Derecho, pues se produce un círculo vicioso, es decir, pasamos de una cosa a la contraria. La verdad que hay muchísimos ejemplos históricos que pueden demostrarlo. No puedo tratarlos, hay algunos que son maravillosos, pero obviamente nos iríamos muchísimo de tiempo. Entonces me voy a centrar solamente en un ejemplo actual. Un ejemplo actual que es, lógicamente, el caso de China. Eh, China, una gran mayoría de jueces no tienen formación jurídica, ni siquiera en los puestos más altos de la magistratura. Y es natural porque ¿por qué tendría que tenerla? O sea, su labor no es como la que se predica, que típica aquí del juez, una labor más o menos de encaje silogístico, respecto de dictar, hacer justicia de encaje silogístico en su puesto de hecho, en una norma, para tomar una decisión que tenga efectos de predictibilidad. No, 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 no. Los jueces chinos lo que hacen es management, hacen gestión. Y
Y la ley, si la hay, es un factor más de ponderación, pero desde luego no el más importante. O sea, en China no existe separación de poderes, pero no existe separación de poderes no como se dice en alguna democracia liberal, que es que el Ejecutivo está encima del Judicial y no le deja moverse. No, no, es que en China el Judicial forma parte del Ejecutivo, es administración, pero además una administración que actúa en una organización jerárquica a través de mandatos singulares a los efectos de determinar el comportamiento de las personas y a través de instrumentos cada vez más sofisticados, tecnológicos incluso, como los sistemas de crédito social, totalmente en contra de los principios de la versión delgada del Estado de Derecho que veíamos antes. Los jueces, en definitiva, no son licenciados en Derecho porque su misión no es hacer justicia, sino impartir orden conforme a la primacía política del Partido Comunista. La decisión siempre es política. Puede ser, por supuesto, confluencia con los sentimientos de las masas, de carácter utilitarista normalmente, especialmente ahorrar dinero al Estado. Por eso, cuando uno en China le expulsan de su casa en que ha vivido toda su vida, dándole unos días para que la abandone y con una compensación irrisoria para construir esos fabulosos complejos que tanto impresionan a los turistas y que tan rico han hecho, por cierto, a los jerarcas del Partido Comunista, pues esa persona no puede ir a los tribunales a discutir el precio o el plazo, porque sería absurdo, forma parte de la misma administración. Pero sí puede ir, de hecho van a esas otras oficinas que se llaman de cartas y visitas que hay en todas las provincias, pero la más importante el Pekín, donde pues humildemente se solicita que se reconsidere la situación. Pero claro, como la Administración Central está harto de solicitantes que están pululando por la capital todo el día y sanciona sistemáticamente a las provincias de origen y con independencia del mérito de los solicitantes, pues entonces esas autoridades locales se dedican a subornar, presionar, cuando no deportar, maltratar o encarcelar directamente a los solicitantes más recalcitrantes en lo que se llama las cárceles negras extraoficiales, con el conocimiento y beneplácito del Partido Comunista, por supuesto. Como hemos visto, claro, un sistema como este limita absolutamente el ámbito de la autonomía, de la responsabilidad, la posibilidad de una auténtica vida humana, incluida la de tipo moral, pues obliga a las personas a introducirse en esa zona gris que tan maravillosamente definió Primo Levi, ¿no? Esa zona gris de la complicidad, de la hipocresía, de la connivencia, si quieren sobrevivir, cuando no directamente en la zona negra, pues de la colaboración más directa, ¿no? O de la delación. Como anécdota, recordaré que China figura en el ranking, el famoso ranking este de las carteras perdidas, de devolución de las carteras perdidas. Pero es que esto tiene su explicación. O sea, a este respecto resulta enormemente revelador la evolución en China de los valores materialistas a los postmaterialistas. Es decir, una transición que conforme a la famosa tesis de Inglehart se produce siempre. Es decir, a medida que los países van creciendo económicamente, se atiende a la gente sus necesidades básicas más elementales, pues le empiezan a preocupar otras cosas. Le empieza a preocupar la autonomía, la autorrealización personal, la diversidad, la igualdad de género, la responsabilidad medioambiental, la participación, la solidaridad, el activismo político, la libertad de expresión. Bueno, pues lo que resulta increíblemente, extraordinariamente curioso es que en China la evolución del tránsito entre materiales y posmateriales, o sea, no solo no ha ido para arriba, es que ha ido para abajo, en las últimas décadas. Y especialmente, claro, cuando los estudiosos se preguntan, bueno, ¿esto cómo es posible y por qué? Pues dicen, bueno, claro, es la enorme propaganda del régimen en contra de estos valores, el endurecimiento cada vez mayor del régimen. Bueno, pues sí, pero esto lo que demuestra precisamente es la prudencia del gobierno chino a la hora de minusvalorar lo que no puede o no quiere ofrecer y la sabiduría probablemente del pueblo chino a la hora de no valorar pues lo que tampoco puede tener, porque obviamente eh, pretender el valor de la libertad de expresión pues no puede generar más que frustración. Así que vemos entonces que en contra, si no hay un Estado de Derecho, en vez de círculo virtuoso, tenemos círculo vicioso. Una antiurdimbre autoritaria genera una trama incompatible con la responsabilidad, en que la participación y el resto de los valores postmaterialistas son cada vez menos valorados, lo cual termina fortaleciendo la antiurdimbre autoritaria. Así que, con la existencia del círculo virtuoso, pues confirmamos nuestra primera afirmación. Solo el Estado de Derecho da lugar a personas responsables. Claro, el inconveniente
es que parece contradecir totalmente la siguiente, que vamos a tratar ahora. Solo si las personas son responsables existirá un Estado de Derecho. Efectivamente, el círculo virtuoso del Estado de Derecho parece contener en sí una idea determinista de progreso necesario. Es decir, se crea la urdimbre institucional y eso ya pone en marcha el mecanismo y avanza por sí solo. Y esta idea pues, ha sido acogida con general unanimidad por la modernidad y la verdad que la unanimidad al respecto es un poco sorprendente porque hasta ese momento este había sido uno de los temas más discutidos en la historia de las ideas. O sea, lo que se discutía era qué más importante, la virtud o las instituciones. Y como digo, en la época clásica se discutió mucho, pero la balanza se inclinaba a favor de la virtud, no porque no considerasen importantísimas las instituciones, sino porque pensaban que la finalidad básica de las instituciones era precisamente fomentar la virtud de las personas, es decir, el compromiso cívico, la honestidad entendida como servicio al bien común. Claro, el debate vuelve a plantearse a partir del siglo XIII, con el Renacimiento, el primer Renacimiento, las ciudades italianas, las repúblicas del norte de Italia. Claro, se vuelve a plantear porque ellos están en crisis permanente, tienen luchas intestinas, luchas fratricidas, y la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿a qué necesitamos fortalecer? ¿La virtud de las personas o las instituciones o la maquinaria de gobierno? ¿No? Y eso se discute muchísimo en esa época, nos lo cuenta perfectamente Quentin Skinner, y al principio los bartolistas, los romanistas, eran más partidarios de las instituciones, por referencia a la República Romana, que es lo que ellos estudiaban también. Y en cambio los notarios, sobre todo los abogados, los retores, los humanistas, eran mucho más partidarios de la virtud. Decían que la clave no estaba tanto en la maquinaria de gobierno como en la virtud de las personas, ¿no? Pero lo cierto es que a finales del Cinquecento la confianza en las posibilidades de la virtud pues empieza a decaer, son circunstancias históricas complejas que no podemos entrar ahora, pero lo que está claro es que a partir de Hobbes la partida está ganada totalmente para las instituciones y ahí en general el resto de la modernidad. Y el motivo por el que está ganada es porque, claro, el diseño institucional se considera que es superior a la virtud porque opera sobre sentimientos innatos del ser humano, a diferencia de la virtud. Opera sobre dos sentimientos básicos, que es el miedo a la sanción y el interés individual, que además sabiamente manejado puede producir grandes beneficios colectivos. Y claro, esto al final se acoge en general por la modernidad en todas sus vertientes, también no solo la providencialista conservadora, Adam Smith, Burke y tal, sino también la ilustrada, incluso la radical, ¿no? Cada uno la distinta combinación, pero estos dos factores, miedo a la sanción, interés, es el motor que mueve toda la máquina. Claro, la consecuencia de ello es que la virtud desaparece totalmente de la ecuación. Como dice Kant, el problema del Estado tiene solución aun en un país de demonios con tal de que tengan sentido común. Pero claro, hay que entender bien la frase de Kant, porque Kant lo que te está diciendo es que con un buen diseño individual, los demonios poco a poco van a dejar de ser demonios. Claro, no se van a convertir en ángeles, pero es que no es necesario que se conviertan en ángeles, pero van a dejar de ser demonios. Él lo expresa con una frase más matizada cuando dice, no debemos esperar una buena constitución porque aquellos que la diseñan sean hombres morales. Más bien es porque existe una buena constitución, por lo que podemos esperar una sociedad integrada por hombres morales. Es decir, un régimen institucional que fomente la autonomía, pues desencadenará mínimamente la virtud, una cierta dosis de virtud, la suficiente para mantener el sistema. Porque la autonomía, si es verdaderamente total, disciplina. En cuanto te obliga a atender los requerimientos de la realidad, pues si uno quiere sobrevivir. Esta es una idea básica de la modernidad. O sea, la libertad te obliga a ser responsable, a la fuerza, quieras o no. Claro, lo que está claro es que este planteamiento da lugar a una concepción de lo que debe significar un comportamiento responsable, que ya es muy distinto del que dominaba en los tiempos clásicos o en el Renacimiento italiano, o cuando da los últimos coletazos al principio de la Revolución Americana, ¿no? Porque en esa época la idea de que la búsqueda del interés individual produciría grandes beneficios colectivos, pues hubiera sido acogida con bastante sospecha, porque en realidad la idea que dominaba era la contraria, ¿no? Pero, en cualquier caso, la nueva concepción resulta mucho más estrecha porque en realidad se mueve siempre básicamente apoyada en esas dos piernas, miedo a la sanción e interés individual. De hecho, si tuviésemos que definir en cuatro postulados elementales
la esencia de la concepción moderna de la responsabilidad, de ese ser intermedio entre el demonio y el ángel que caracteriza la modernidad, lo podríamos decir en los siguientes 4 postulados. Cumple la ley positiva, principalmente por las desagradables consecuencias derivadas de no hacerlo. Cumple los contratos formales y tus compromisos laborales que al fin y al cabo has aceptado voluntariamente porque te interesaba. Sé ético, básicamente con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, cumple los códigos éticos de la empresa y una vez respetado todo lo anterior, persigue tu propio interés, que no solo es económico, principalmente económico, pero el que quieras, vinculado a la ansia de poder o el que quieras. Y eso es todo. O sea, no existe ninguna referencia objetiva al margen de estos postulados. Y por tanto, la cuestión clave a dilucidar es si una institución tan peculiar como el Estado de Derecho es compatible con una concepción de la responsabilidad tal como hemos visto, que hoy es totalmente dominante no solo entre los políticos, sino entre los ciudadanos, profesionales, etc. Claro, el problema es que la hipótesis de Kant no es fácilmente falsable, porque, claro, siempre en la práctica, porque no siempre podemos decir que es que el diseño está mal hecho, el diseño se ha hecho mal, y por tanto, por eso ha fracasado el Estado, ¿no? Esto se dijo especialmente en la crisis de las democracias liberales europeas durante el periodo de entreguerras. Claro, se decía, no solo que concurrían circunstancias excepcionales, dramáticas, en cuanto pues, de temas de todo tipo, económicos y sociales, sino además que es que estos estados no eran verdaderos estados de derecho, es decir, no eran verdaderos rule of law, sino más bien rule by law, es decir, eran estados en donde el poder mismo no estaba totalmente controlado y por tanto generaba incentivos perversos porque las instituciones no eran propiamente inclusivas. Pero es que este mismo argumento se repite también con la segunda y la tercera ola de crisis de las democracias liberales como la que estamos viviendo en la actualidad, que ya indudablemente afecta a verdaderos estados de derecho con sus instituciones inclusivas. En estos comprobamos comportamientos claramente irresponsables, nadie puede dudar de eso. Negarse a aceptar una derrota electoral, constitutional hardball, es decir, aplicar las normas del sistema de la manera partidista totalmente contraria a su espíritu, filibusterismo, obstruccionismo parlamentario, captura de las instituciones de control, intento de captura de la judicatura, de los medios de comunicación, manipulación del sistema electoral, gerrymandering. Y también lo que pasa es que respecto de estas situaciones lo que se nos dice por parte de muchos politólogos, por ejemplo Fukuyama, es que aquí los problemas derivan de un diseño institucional desfasado, cuyo resultado es la vetocracia y la tiranía de la minoría, pero que es necesario reformar para aceptarlo, para adecuarlo a las situaciones concurrentes. Y al efecto, pues se proponen muchísimas reformas. No se las voy a decir porque todos ustedes tienen la suya, o sea, todos tenemos la nuestra. Esa reforma que de hacerse, pues seguramente solucionaría muchísimo los problemas, ¿no? Pero claro, como en el caso anterior, esta hipótesis es difícilmente falsable en la práctica porque es que casi nunca se hacen las reformas que permitirían comprobar si es verdadero. O sea, como nos dice Ignatieff, es que para ello, para realizarlas, se necesitarían líderes de larga visión capaces de colocar al sistema por encima de sus propios intereses. Cosa que no solo no es nada frecuente, sino que además parece ser un poco contradictorio con el paradigma que estábamos analizando, porque parece que el círculo vicioso ya no funciona, es que dejado el círculo virtuoso, perdón, dejado su natural inercia, pues ya no funciona y no genera los incentivos adecuados. Pero precisamente esta regla de la inamovilidad, del bloqueo, quizás nos pone sobre la pista de que quizás sea más fácil la crítica teórica que la refutación práctica a esta tesis institucionalista. Porque el que determinadas reformas respecto a las cuales existe un consenso bastante general nunca se hagan, porque siempre perjudican a los intereses de determinados actores influyentes, pues nos dice también bastante sobre cómo se opera el sistema por esos mismos actores. Normalmente, siempre, claro, en función de los intereses particulares. De ahí que, aun cuando se hiciesen esas reformas, porque concurran circunstancias excepcionales, guerras, crisis, etcétera, pues la verdad es que el sistema resultante volvería a ser interpretado, manejado y organizado de la misma manera, es decir, buscando siempre los intereses particulares de esos actores. Pero es que más importante que todo eso es que el problema es que el diseño tiene un límite intrínseco más allá del cual no puede haber ninguna reforma. Porque uno de los problemas claves que plantea el Estado de Derecho es que ese segundo instrumento disciplinario típico de la modernidad, es decir, no el interés por un lado, la sanción, la norma bajo amenaza de sanción, pues tiene un juego muy limitado en el ámbito del Estado de Derecho, porque es imposible garantizar la supervivencia del sistema con normas imperativas autoejecutables que forman parte de ese mismo sistema. Esto ya lo explicó hace muchas décadas un jurista alemán
Ernst Bokenforde, que luego fue magistrado del Tribunal Constitucional alemán y desde entonces se conoce como el dilema Bokenforde. Y dice literalmente así: el Estado liberal, secular, depende de condiciones que él mismo no puede garantizar. Porque si trata de garantizarlas de manera efectiva, dejaría de ser liberal. Pero si no lo hace, pues puede no sobrevivir. Claro, con ello lo que se está planteando es el conocido problema del commitment, como dicen los economistas, el problema de la garantía. Y es que la democracia liberal no puede garantizarse jurídicamente a sí misma. Como afirma Yascha Mounk, la supervivencia de las democracias estables siempre han dependido de la disposición de los protagonistas políticos de jugar conforme a las reglas básicas del juego. Porque es que no se les puede obligar a ello. Claro, esto entra en contradicción total con los postulados de la responsabilidad de la modernidad que hemos visto antes. Porque ¿cómo vas a jugar voluntariamente conforme a las reglas del juego si para maximizar su interés individual te conviene no hacerlo? Claro, es más, es que la aplicación de esos postulados de la responsabilidad moderna te lleva a convencerte automáticamente de que sí estás jugando conforme a las reglas del juego. Por ejemplo, si un político de estos que criticamos tanto porque no está cumpliendo las leyes, al menos no está cumpliendo el espíritu de las leyes del Estado de Derecho, y le criticamos por eso, pues contestará de una forma muy simple. Por supuesto que está cumpliendo con las normas, por supuesto que está cumpliendo con el derecho. Porque, ¿qué es el derecho? El derecho, conforme a lo que a la famosa frase del juez Holmes, que es precisamente un faro, un paradigma del positivismo moderno, de la modernidad jurídica, pues las leyes no son más que una profecía sobre lo que van a decir los tribunales, que son los únicos que tienen capacidad de sanción. Luego, si el Tribunal Supremo, Estados Unidos, o el Tribunal Constitucional Español se dice que se ha cumplido la ley, se ha cumplido la ley. ¿Dónde está el problema? Claro, puedes decir, vamos a ver, es que primero hay que ver cómo se nombran a los magistrados de los tribunales, por un lado. Segundo, hay muchas cuestiones que no están bajo la órbita de los tribunales. La respuesta vuelve a ser impecable, perfectamente coherente. Esos magistrados se designan conforme a la ley, por las personas designadas al efecto por la ley. Sí, claro, de acuerdo con arreglo al propio interés del designante, conforme al cuarto postulado de la modernidad, de la responsabilidad, pero respetando siempre el primero, la letra de la ley, o sea, la profecía que antes comentábamos. Y en cuanto a segundas críticas, que hay cosas que están fuera del ámbito de los tribunales, bueno, pues para eso están los electores, que cada 4 años deciden que lo valoren ellos, si se está gestionando el sistema con arreglos bien conforme a las reglas del juego o no. Castigo electoral, que es la única otra sanción aparte de los tribunales que puede modificar la responsabilidad. Pues bien, que este planteamiento pone en gravísimo peligro el Estado de Derecho y por implicación la misma democracia, lo demostró un gran científico político de origen español, Juan Linz, máxima referencia internacional en relación a estos temas, una serie de trabajos publicados en la década de los 70 del siglo pasado. El análisis empírico le llevó a defender que muchas veces la supervivencia del sistema democrático, del Estado de Derecho, exige sacrificar no solo los propios intereses personales del líder político, los propios intereses del partido del líder político y a veces los propios intereses ideológicos de ese partido en aras a preservar el sistema, en aras a preservar el Estado de Derecho y la democracia. A Linz le preocupaban especialmente la actitud de determinados partidos teóricamente leales al sistema, pero que terminaban pactando con partidos totalmente desleales que a cambio de ciertas prebendas, normalmente que les excluyesen de la aplicación de la ley, estaban dispuestos a garantizar que ese partido teóricamente leal continuase en el poder y ejercitase sus políticas. Y a Linz esta semilealtad le parecía mucho más peligrosa para el Estado de Derecho que la propia deslealtad, porque lo que hacía era generar un sistema de suma cero, en el que estos partidos semileales terminaban compartiendo, en cuanto a lo que hace a la defensa del Estado de Derecho, muchas más cosas con los partidos desleales que con los partidos situados al otro lado del marco político, teóricamente ales también. Y claro, esto lo que producía era una espiral polarizadora, porque al final la oposición leal terminaba radicalizándose también y esto inexorablemente iba minando el sistema y podía llevar a su crisis y a su destrucción final. Pero como ello además no obedece a ninguna patología específica de la clase política, porque es que exactamente ocurre lo mismo si vemos el tema desde el punto de vista de los electores, pues también es ilusorio ese argumento de la sanción electoral, porque es que, claro, los electores también votan con arreglo a sus propios intereses particulares. Si eres pensionista, porque ese partido tiene más posibilidades de mantener o de subirte la pensión. Si tienes patrimonio, porque ese otro partido pues tiene posibilidades de reducirte la imposición.
Y si eres Amis, pues porque a lo mejor esa opción política te permite vender leche no pasteurizada. O sea, tanto da, es que da exactamente lo mismo. Lo que a uno le parece ridículo, que la razón por la cual vota el otro, a ese le parece ridícula la votación, porque al final siempre es en defensa de tus propios intereses. Y la conclusión, por tanto, es que la concepción moderna de la responsabilidad basada en el interés y en la sanción normativa no solo no garantiza, sino que amenaza totalmente la subsistencia del Estado de Derecho. Porque, por un lado, es imposible que la urdimbre pueda preverlo todo, y por otro, la idea básica del que sostiene el Estado de Derecho está en contradicción con cualquier planteamiento que base la motivación de los actores exclusivamente en su propio interés. Así que hemos intentado justificar la segunda afirmación. El diseño institucional del Estado de Derecho necesita una dosis de responsabilidad que el propio sistema no puede ofrecer. Y entonces la cuestión es cómo conciliar pues, las dos afirmaciones. Claro, los que me han seguido hasta aquí, espero que haya sido alguno, pues no les resultará tan complicado la conciliación, porque la verdad parece que simplemente estamos utilizando el término responsabilidad dos sentidos diferentes. En la primera frase, solo el Estado de Derecho da lugar a personas responsables, parece que estamos utilizando el término responsable en el sentido de autonomía. ¿Verdad? Que con el efecto reflejo de virtud que toda autonomía produce, pero básicamente como potencialidad, como capacidad. Mientras que en la segunda frase, solo si somos responsables a un Estado de Derecho, parece que estamos utilizando el término responsable en el sentido de virtud fuerte, o sea, virtud de hacer algo, no potencia, solo acto, hacer algo en defensa activa de lo que es verdaderamente el Estado de Derecho. Pero claro, el problema es distinguir dónde está la diferencia propiamente y darle contenido. Esa es la cuestión. Claro, esa solución no la vamos a encontrar en las socorridas referencias a la decencia o la honestidad o a la defensa de los intereses generales que se oyen tan a menudo. En primer lugar, sería un poco hipócrita llamar a esos políticos con el que tanto nos metemos indecentes o deshonestos simplemente porque entiende su responsabilidad de la misma forma que la entiende la mayoría de la gente en su diferente ámbito patrimonial, profesional, ya sea periodístico, financiero, empresarial, profesional, etcétera. Y lo mismo pasa en cuanto a las referencias genéricas al interés general, porque con arreglo a los principios de la modernidad, pues la expresión interés general no tiene un sentido preciso, por lo menos no diferente o muy diferente del conectado a los intereses particulares. Cuando alguno critica también a esos políticos por no defender los intereses generales, por subordinarlos totalmente al interés particular, normalmente le estamos transmitiendo una idea absolutamente ininteligible. O sea, el político defenderá con buenos argumentos también que lo que pasa es que en ese concreto caso sus intereses individuales coinciden perfectamente con los generales. Y lo fundamentará bien, porque claro, no podemos negar que en una democracia, cuando una mayoría pues apoya una determinada opción frente a la alternativa, pues la responsabilidad del líder es sacarla adelante por todos los medios posibles, respetando la ley, por supuesto, que es esa famosa profecía, como hemos visto, y así es como se entiende los intereses, la defensa de los intereses generales en una democracia. Y no podemos negar que esta actitud está además muy extendida en todos los políticos, incluidos los que protestan ahora, y también entre los electores, especialmente cuando las políticas que se sacan adelante son las que a ellos les gustan. Se ha invocado como solución entonces la participación cívica, la movilización ciudadana en defensa de los intereses de la sociedad civil frente a los excesos del Estado y de sus élites. Esto, por ejemplo, es la tesis de Acemoglu y Robinson en su último libro, El pasillo estrecho, que pretende atenuar un poco esa visión kantiana rígidamente institucionalista del primer libro, ¿no? Porque fracasan las naciones. Claro, esto está muy bien, pero cuando hablamos de participación en defensa de los intereses, movilización, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque la movilización por sí sola no basta. O sea, pocas sociedades han estado más movilizadas, participativas, activadas que la Alemania de Weimar o la Chile de principios de los 70, y ya sabemos cómo acabaron. Claro, el problema de esta respuesta es que sigue anclada en el paradigma de los intereses, de estas y de otras tantas respuestas, sigue anclada en el paradigma de los intereses. Y claro, tan típico de la modernidad, y claro, es que el Estado de Derecho no se puede descifrar desde el valor interés. Necesitamos otra aproximación completamente diferente. Y lo expresó de una manera muy bella, utilizando también la analogía del telar, otro filósofo casi contemporáneo de Platón, pero del otro lado del mundo, Confucio. El maestro dijo,
el que se pone a trabajar en otro hilo destruye toda la tela. Y es que el hilo con el que debemos tejer cuando nos acercamos al Estado de Derecho no es el hilo interés, es el hilo justicia. Y claro, es en este momento cuando nos damos cuenta de que para solucionar esta paradoja que venimos estudiando esta noche, tenemos que pensar también en la otra paradoja, en la paradoja reina del Estado de Derecho, la del poder. Solo el poder puede crear derecho, pero solo el derecho puede controlar el poder. Porque solo si entendemos bien esta, vamos a poder resolver la siguiente. También con relación a esta paradoja, la cuestión está en el distinto significado del término derecho. Si entendemos derecho solo como el producto del poder democrático, entonces no hay escapatoria posible frente al argumento del político que hemos visto antes, y la política de los intereses siempre se impone al sistema. Es que no hay manera de evitarlo. Pero claro, es que la historia del Estado de Derecho es la historia del intento de demostrar que el derecho también debe entenderse como justicia y que en esa dimensión está siempre antes del poder. Y por eso, para valorar el derecho, el Estado de Derecho, es necesario creer en la existencia de la justicia y no solo del interés. Pero además es imprescindible creer que esa justicia no coincide con el sentimiento mayoritario de las masas ni con ningún dogma establecido, sino que la única vía posible para llegar a esa justicia o para acercarnos a ella es someterse humildemente a las reglas y valores del Estado de Derecho, a la urdimbre y a la trama. Porque sin esta creencia es totalmente imposible someterse luego de buena fe a las reglas del juego, porque si no, las reglas del juego serán siempre consideradas un estorbo para hacer avanzar los propios intereses o para implementar la verdadera justicia, aunque no sea más que voluntad de poder. Si partimos de esta convicción, entonces tenemos que llegar a una conclusión muy evidente que ya insinuaba Linz en su trabajo, y es que el apoyo al Estado de Derecho es algo totalmente distinto del apoyo a una concepción particular del orden social, a una ideología, a unas políticas, cualquiera que éstas sean. Es decir, que son dos hilos totalmente distintos y que bien vale sacrificar la segunda si vamos a poner, si de no hacerlo vamos a poner en riesgo el primero. Y este es el verdadero contenido, la responsabilidad que hoy deberíamos defender en Occidente, que está totalmente en contra de la idea general dominante, tanto en políticos como ciudadanos, que es la que antepone siempre las políticas al sistema. Aunque si reflexionamos veremos que más bien ni siquiera las políticas, porque lo que se pone al sistema normalmente es la voluntad de poder por parte de los políticos y las emociones por parte de los ciudadanos. Y ni siquiera las políticas, porque siguiendo la idea de Confucio, al introducir en la urdimbre el hilo de la política social, se introduce un hilo completamente ajeno que no solo se va a llevar por delante la urdimbre, sino también la trama, o sea, la tela en su conjunto. O sea, lo que salga de allí nunca podrá ser bueno, ni siquiera desde el punto de vista de las políticas que se supone que se defienden. Y esto lo hemos visto constantemente en España en los últimos años, en donde se pretendían leyes con un determinado objetivo, pero luego por un defecto básico de urdimbre, pues se conseguía otro totalmente distinto, errático, que no tenía nada que ver con él. Porque es necesario insistir frente a la interesada manipulación por parte de los populismos, tanto de derechas como de izquierdas, la expresión democracia liberal no hace para nada referencia a una determinada ideología, ni al tamaño del Estado, sino lo que hace referencia es a la estructura, el sentido de estar sujeto al imperio de la ley. Dependiendo de la ideología de cada uno, pues al Estado se le puede hacer jugar más o menos funciones de un tipo o de otro. Pero cuanto más funciones cumpla, pues más importante es que se someta a las reglas del Estado de Derecho, a la democracia liberal, porque de esta manera se controlará ese poder, evitando que sea arbitrario y, por tanto, injusto. Y por bien, esta tergiversación de hilos es el rasgo más característico de las democracias liberales, de derechas y de izquierdas. Por ejemplo, en Hungría, el monopolio de poder de Fidesz se apoya en dos patas. Por un lado, por supuesto, el cambio unilateral y sistemático de la urdimbre para constantemente impedir a la oposición cualquier posibilidad de triunfo electoral. Todo bajo la excusa de que es la única forma de sacar adelante las políticas. Pero la segunda, tan grave, más grave todavía, es la disposición de una gran base del electorado conservador húngaro de permitir esto con tal de que no gane la izquierda. O sea, seguir apoyando esta política aun cuando se vaya a llevar por delante el Estado de Derecho y la democracia. Y por supuesto, exactamente lo mismo pasó en Venezuela. O sea, que esto no es un tema de derechas y de izquierdas. Es simplemente un mal congénito a la democracia actual. Y es ilusorio pensar que esto no puede ocurrirle a democracias avanzadas o a democracias muy, muy avanzadas.
Y es que además, esta segunda pata es absolutamente fundamental, es algo sobre el que han insistido recientemente muchos estudios, porque tradicionalmente se había echado la culpa, se había responsabilizado de esta deriva a las élites que en cada momento, élites políticas, la habían protagonizado. Pero muchos estudios recientes se están demostrando que tan o más culpables que ellos, más responsables que ellos, son esos grandes sectores de la población que, manifestando una teórica adhesión al sistema democrático, han apoyado esa deriva elección tras elección. Todo a cambio de pensar que esa opción era más interesante desde el punto de vista de sus intereses particulares, cosa que evidentemente puede ser totalmente cierto. Y no se trata en absoluto de un tema de falta de educación, de cultura, de pobreza, de los perdedores de la globalización, no, no, en absoluto. Todos los estudios realizados al respecto desde 1960 han demostrado que las personas, los electores más educados, más cultos y mejor posicionados están todavía mucho más dispuestos a sacrificar rasgos básicos del Estado de Derecho con tal de obtener ciertas ganancias o beneficios materiales o meramente ideológicos. Por eso no podemos terminar ya, especialmente en un foro como este, sin dedicar los 3 minutos finales a plantear cómo debería reaccionar un jurista de forma responsable cuando los políticos en el poder actúan de manera irresponsable, poniendo en peligro el Estado de Derecho. Por supuesto, al margen de actuar como cualquier ciudadano, con su voto de castigo, su compromiso cívico, su adhesión a la Fundación de Derecho, por supuesto, si lo consideran conveniente, es decir, lo que se puede predicar como ciudadano. Pero ¿cómo debería actuar realmente un jurista? Bueno, yo creo que lo que está claro es que los juristas deberíamos ser los primeros en tener claro el hilo con el que hay que tejer, el hilo de la justicia que hemos visto antes, lo que implica ofrecer resistencia, por supuesto, pero la resistencia que el hilo exige, ni más ni menos. Y la cuestión es especialmente relevante para aquellos juristas situados en ciertas posiciones de poder autónomo, especialmente en el funcionariado, que estatutariamente suelen tener reconocido un ámbito de poder bastante relevante. Porque, claro, la tentación de frenar el abuso de poder con un correlativo de abuso de poder que intente neutralizar el primero es algo psicológicamente muy normal, pero de efectos absolutamente deleterios para el sistema. Pensemos que los efectos buscados por los políticos con sus abusos, con ser graves, son mucho menos trascendentes que el propio abuso realizado para cometerlos. Y claro, intentar neutralizar esos efectos realizando un correlativo abuso, ¿no? Pues nos lleva a entender que hay dos quiebras donde antes había una, y sobre todo, además, es que desencadena de nuevo esa espiral polarizadora, destructiva, que ya Linz, como hemos visto, describió perfectamente, y por cierto, además, que la evolución de lo que está ocurriendo en ciertos países occidentales le vuelve otra vez a dar la razón en este tema también de la sobrereacción jurídica que ha ocurrido, no vamos a citar, en muchos países. Así que, de manera refleja a lo que veíamos antes en relación a los votantes, pues también los juristas tenemos una responsabilidad propia. No podemos echarle la culpa de todo siempre a los políticos, ¿no? Aunque, por supuesto, tienen muchas responsabilidades también. Pero, como afirma Michael Ignatieff, que es flamante Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, la legitimación del Estado de Derecho, el apoyo del que disfruta entre los votantes, depende de cómo estos ven que se hace justicia día a día. Después de todo, el Estado de Derecho no puede ser un concepto tan sagrado si tu única experiencia del derecho es un tribunal con el tan frecuente procedimiento irregular, incoherente y francamente arbitrario. Esta es una importante razón por la cual los jueces y especialmente los abogados son profesiones tan impopulares y especialmente porque al final el Estado de Derecho no goza precisamente de un apoyo popular vibrante. Él, por supuesto, habla desde la perspectiva estadounidense, pero creo que las correspondientes adaptaciones nosotros, todos los juristas, nos las podemos aplicar a cada uno de nuestros ámbitos de actuación. Termino ya. Como he intentado explicar esta noche, la vinculación entre las cuestiones formales y materiales es tan íntima en un Estado de Derecho que lo material, la justicia, solo se desvela si respetamos rigurosamente lo formal. Y esa constante aspiración de acceder a lo material a través de lo formal es lo que explica la evolución del Estado de Derecho y su indudable, indiscutible triunfo a la hora de ir superando esas contradicciones materiales internas que vimos, las esclavistas, racistas, clasistas y sexistas. Y también ojalá de ir superando sus paradojas. La que hoy hemos analizado está desde luego pendiente de superación, sin duda alguna. Es verdad que solo
ser ya consciente de ella, pues es un primer paso, pero totalmente insuficiente, sin duda también. Mientras esa conciencia no se extienda y sobre todo mientras no pase de la cabeza al corazón, pues no habrá mucha esperanza. Pero bueno, eso es tema ya de otra ocasión y de otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu excelente conferencia que nos hace a todos meditar sobre nuestro propio papel como juristas y sobre las situaciones que atravesamos en la actualidad, que como la propia historia revela, se repiten continuamente. Seguimos incidiendo en los mismos errores y sin resolver las paradojas, pero hay que intentarlo y seguir adelante. Muchísimas gracias. A continuación se servirá un vino español en homenaje a nuestro conferenciante.